El 95% de las enfermedades no son genéticas. Las creamos nosotros o nos abrimos a ellas por una depresión del sistema inmune. El ser humano está diseñado y tiene capacidad de autorregularnos, autosanarnos. Si yo he creado una situación de estrés, puedo recuperarme, liberándome de lo que me estresa. Pero para eso necesito tener conciencia. Para desarrollar conciencia necesito tiempo para estar conmigo. Medita. Vic Rampal, pionero en España en terapia de sonido con gong, musicoterapeuta y maestro de Kundalini Yoga. Ha impartido formaciones en más de 20 países, combinando el poder del sonido, la meditación y el yoga para el bienestar integral. Autor del libro Terapia para uno mismo. Me di cuenta, tratando los traumas, que todo trauma tiene un sonido y ese sonido bloquea. Entonces muchas veces trabajando sobre el sonido que está asociado al trauma, liberamos el trauma. Increíble. Observa cómo es tu respiración. Simplemente obsérvala. Comienza a inhalar y a exhalar por la nariz, muy despacito. Vivimos en una sociedad ahora, en el siglo XXI, que es una sociedad visual, especialmente a través de las redes sociales, muy marcado por la acción, muy marcado por poner toda nuestra energía afuera. Y al cerrar los ojos empieza a mostrarse lo que realmente hay, y lo que realmente hay no está afuera, está dentro de cada uno. Entonces la meditación te permite sentir la energía que eres. ¿Con qué nos podemos encontrar después de vaciar la mente? ¿Qué sucede? ¿Estás preparada? Claro que sí. Es que vas a encontrar. Vic Rampal, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Marian, encantado. Me siento muy agradecido y muy honrado de estar aquí, de esta invitación, así que gracias de todo corazón. La honrada y agradecida por haber aceptado esta invitación soy yo. Creo que tenemos muchas cosas súper interesantes que sé que le van a volar la cabeza a nuestra audiencia en esta conversación que vamos a tener hoy. Así que, si te parece, arrancamos. Venga, adelante. Para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito acerca de tu camino espiritual, un poco de cuándo comenzó este viaje y uno de los desafíos que has tenido que afrontar para dedicarte hoy en día a tu vocación. Uh-huh. Bueno, como casi todos los que hemos sido niños, cuando somos niños tenemos hasta los 7 años, yo creo que una percepción mágica de lo que es la vida en este planeta. A partir de los 7 la cosa cambia. Entonces digamos que en esa etapa de 0 a 7, pues luego reflexionando me he dado cuenta de que era un niño muy sensible, con una gran capacidad de percibir cosas que otras personas no percibían, y también con ciertas habilidades como para viajar en astral y todo esto que descubres de mayor y dices, anda, si eso yo lo hacía de pequeño, ¿no? ¡Wow! Entonces, bueno, ¿y tú recuerdas que lo hacías de niño? Sí. Interesante. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, con más o menos 3, 4 años, meterme en la cama, tumbarme boca arriba y cerrar los ojos, dar como un pequeño bote en el colchón y salir en astral, irme a las estrellas y estar por ahí un ratito y luego bajar. Claro, yo siempre quería ser astronauta, ¿no? Entiendo que que era parte de ese deseo. De esas vivencias. Sí. Entonces, digamos que, bueno, yo creo que todos tenemos estas capacidades y que en esa etapa de infancia todos hemos tenido experiencias de estar en conexión con otros planos, ¿no? Pero a medida que entramos en el sistema educativo, a medida que entramos, por decirlo así, nuestro ser entra 100% en el cuerpo físico y se cierra la corona, pues ya quedamos atrapados en este envase. Bueno, entonces luego también descubrí que tenía ciertos dones de mediunidad, y más adelante descubrí que era un tipo de medium que se llama elevador de almas, es decir, que son mediums que tienen la capacidad de percibir a personas que ya no están en este plano físico, pero que necesitan ayuda para continuar el viaje. Todo esto me llevó a trabajar como voluntario en una unidad de paliativos, porque tenía esa inquietud de entender más qué era la muerte, porque yo tenía esa conexión con
con esos seres o con esas almas, ¿no? Necesitaba entender un poquito todo esto. Y ahora todo esto, ponlo en una coctelera donde estoy formado como economista, donde estaba dirigiendo una empresa industrial y donde estaba ejerciendo también como profesor en la universidad, ¿no? O sea, todo un mundo terrenal frente a un mundo espiritual, entre comillas, Exacto, ¿no? o sea, totalmente en Matrix, ¿no? Y digamos que ahí, pues hay un momento, hay como varios hitos importantes, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes es una experiencia cercana a la muerte que tengo en un accidente de moto, donde ahí me di cuenta que podía crear mi realidad y que podía modificar en microsegundos lo que estaba sucediendo, ¿no? Durante ese accidente. Entonces ahí eso fue como una llamada muy fuerte de atención sobre nuestra capacidad para manejar la energía. Sucede esto, luego suceden otra serie de cosas, pero digamos que la vida me va empujando a dejar esta parte tan empresarial, tan vinculada al sistema de educación, a la universidad, para adentrarme en el mundo de la espiritualidad y desde ahí seguir avanzando. Entonces digamos que en mi caso la vida me ha ido como abriendo el camino, todo ha fluido, ha sido, bueno, ahora con perspectiva podría decir divertido, pero cuando estás dentro... Claro, parece que claro, que Sí. nadie te entiende o que estás Claro, aislado, sí, cuántas sí, cosas que pasan. pero lo que sí quiero compartir, porque entiendo que lo que me ha pasado a mí es algo común a muchas personas de la audiencia, ¿no? Esta capacidad que tenemos todos, algunos más o menos abierta, de percibir cosas que van más allá de la materia. Wow. Y esto es importante porque, por ejemplo, yo te diría, ¿quién no ha sentido a su abuela cuando su abuela dejó el cuerpo físico, por ejemplo? Sí. Y tú preguntas esto y la gente empieza a decirte, pues se me sentó en la cama, o me acarició el pelo, o siento que está conmigo, o ¿no? simplemente sí, es como la energía que está ahí exacto, y acompañándolos. sabes que te acompaña, que te protege, ¿no? Pero todo esto es como que nuestra mente racional lo capa y hasta llegas a negar la experiencia. Muchas personas dicen, no, es que me imaginé. No abres la puerta a que eso pueda ser otro plano real de percepción, ¿no? Entonces me di cuenta realmente que aunque estamos muy unidos a la materia, porque esta es una experiencia muy de relacionarnos con la materia, realmente nuestra esencia no es material, es decir, nuestra esencia no es el cuerpo físico, nuestra esencia es la energía. Y cuando conectamos con la energía, tenemos expresiones de este tipo. Qué buena vibración, qué buena onda. Sí, ¿no? Claro. Y de forma subconsciente pues estamos reconociendo esa parte de energía, de vibración, que está muy vinculada a nuestra esencia, pero que se nos olvida. Nos centramos, o la mayoría de las personas ponen su foco en la materia, en lo que tienen, en lo que hacen, en el dinero, y se olvidan un poco de lo que realmente son. Mira, con todo lo que me has comentado, hay algo que me vuela a la cabeza, porque si bien... bueno, esto lo vamos a ir conversando a lo largo de esta entrevista, ¿no? El foco principal no era como despertar las habilidades psíquicas, ha salido, de hecho lo tenía yo como una de las preguntas que te iba a hacer, pero como muy, muy hacia el final, y que lo hayas traído realmente dice algo de por qué quizás estás hoy aquí, ¿no? En esta conversación. Y es cierto, quizás muchas personas que nos están escuchando hoy en día hayan sentido esto que tú acabas de comentar, ¿no? El despertar de habilidades psíquicas, que quizás en algún momento lo han experimentado más fuerte que en otras situaciones de la vida, pero que han callado, o el miedo, el típico miedo de ¿qué pasa? Me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loco, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy viendo estas cosas? ¿Qué ha sido para ti como la fuerza o el motivo que te ha dado para despertarlas, trabajarlas, hacerte amigo de estas habilidades y no temerlas al final? Claro. Bueno, primero al principio te puede dar mucho miedo porque es algo desconocido, ¿no? Y es algo de lo que normalmente no se habla.
pero vamos a poner otro ejemplo súper cotidiano. A ver, de la audiencia, ¿quién no ha pensado en su madre, por ejemplo, si está viva, y en ese momento su mamá llamando al teléfono? ¿O quién no ha llamado a su mamá y en ese momento la mamá ha dicho, "Ay, hijo, iba a llamarte"? Por Tal ponerte un cual. ejemplo. Sí, sí. Porque la conexión telepática con la madre es muy fuerte. O sea, no solamente la conexión telepática, sino también la conexión energética y la conexión emocional. Pero la telepatía es algo que si le prestásemos un poquito más de atención podríamos potenciar. Ahora, para mí la clave está en que a pesar de que somos 8.100 millones de seres humanos ya en este planeta, todos somos distintos. Y todos tenemos dones, todos tenemos capacidades, que muchas de ellas son comunes, pero hay que abrirlas. Unos las traen abiertas de serie, ¿no? ¿Quién no conoce a una persona que tiene un don con la voz y dice, ¡va, qué voz!, ¿no? O te pones a ver, por ejemplo, Got Talent o estos programas donde gente normal sale a cantar y dices, Dios mío, Sí, ¿no? ¡Qué claro. talento! Y dices, ¡jo, cómo me gustaría cantar!, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero no te das cuenta a lo mejor que tu capacidad es la escucha o la empatía o el acompañamiento o el cocinar, y que a lo mejor esa persona que está en el otro lado de la pantalla, si estuviese contigo en la cocina, diría, wow, eres Dios para mí, qué arte tienes manejando los ingredientes, ¿no? Es decir, yo creo que no estamos acostumbrados en nuestro sistema de educación a dos cosas que para mí son muy importantes. No se nos educa en pedir ayuda, que luego si eso podemos hablar de esto. Y no se nos educa en reconocer nuestros dones y en potenciarlos. Es más, el sistema educativo está diseñado para estandarizarnos. Claro. ¿Y por Para qué? ponernos una calificación, estandarizarnos y Exacto, pero imagínate un sistema educativo que estuviese diseñado en identificar tus cualidades y potenciarlas, ¿no? Y luego el sistema educativo es como muy individual. Tienes que ser el número uno, tienes que ser la mejor de la clase. Imagínate si además de tener un sistema educativo que identificase tus dones, tus cualidades, las potenciase, las pusiese en común con el resto de compañeros de la clase para crear un ecosistema. Entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar. Hemos hablado de tantos aquí aspectos de tu camino, ¿no? Que te ha ayudado también a dedicarte a tu vocación, y seguramente a lo largo de este episodio también los iremos tocando, ¿no? Esta experiencia que has tenido también como trabajando con personas que están ya en su última fase de vida, que eso también me parece brutal para entender lo que es la vida, lo que es la muerte, tal vez desde un punto más espiritual. Luego la experiencia cercana a la muerte, es que ese tema ya me fascina, y aquí podemos abrir otro podcast, otro podcast de esto. Pero aquí lo que me gustaría como profundizar es precisamente ese don que has descubierto, este don que te ha permitido luego abrirte camino hacia lo que ahora haces precisamente, ¿no? Con la meditación, con el Kundalini y también con el sonido. Cuéntanos un poco cómo ha sido, ¿no? tu primera experiencia con la meditación, porque seguramente hay personas que también están curiosas de eso, pero no saben con qué se pueden esperar si prueban estas herramientas. Vale, bueno, pues vamos a enlazar un poco con la parte anterior y añadir a ese sistema educativo, imagínate si le añadiésemos inteligencia emocional, claro, y meditación. Entonces, para mí, en mi experiencia personal, la meditación ha sido un potenciador. Es cuando tú meditas, todo lo que hay dentro de ti se potencia. Ahora, meditar no es fácil. ¿Por qué? Por varios factores, y los podemos ir analizando de uno en uno. El primero y el más difícil, el mayor obstáculo que tenemos para meditar es tomar la firme determinación de querer pasar tiempo con uno mismo. Y qué difícil es eso. Claro. Cuando siempre estamos hacia afuera.
hacia lo que tenemos que hacer para los demás, para quien sea, menos para nosotros. Exacto, entonces ponemos la mirada en lo que está afuera. ¿Por qué? Porque además vivimos en una sociedad ahora, en el siglo XXI, que es una sociedad visual. ¿A qué te refieres con eso? A que todo viene, o no todo, ¿no? Pero que los estímulos visuales que recibimos, especialmente a través de las redes sociales, pues nos conectan con lo que llamamos realidad, que es una realidad en letra minúscula. Entonces estamos en un entorno muy visual, muy marcado por el sistema nervioso simpático, muy marcado por la acción y muy marcado por poner toda nuestra energía afuera. Entonces nos pasamos el día persiguiendo, como si fuésemos cazadores. Tal cual. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos, sobre todo de las personas que escucho hablar acerca de la meditación, ¿no? O que quieren intentarlo y es el no poder, porque no pueden vaciar la mente, no pueden. Ahora vamos con eso. Entonces, el primer reto, el primer obstáculo es: me comprometo a estar conmigo, en quietud y sin hacer nada. Y esto vuelve loco a muchísimas personas. No son capaces. No. Entonces, hay herramientas para conseguirlo. Lógicamente, hay una parte que es técnica y hay otra parte que es la respiración. Pero digamos que para mí, en mi experiencia y cuando enseño a las personas a meditar, empiezo por aquí. Es: comprométete a estar contigo. Y el tiempo no es tanto. Con 3 minutos, entre 3 y 11 minutos es suficiente. Entonces, para mí esta es la primera clave. Entonces, una vez que tienes este compromiso de estar contigo, lo siguiente que vamos a hacer para meditar es cerrar los ojos. Y al cerrar los ojos, esta realidad que estaba escrita hasta hace nada en letra minúscula, empieza a aparecer escrita, negrita, rotulador amarillo, empieza a mostrarse lo que realmente hay, y lo que realmente hay no está afuera, está dentro de cada uno. Entonces la meditación es esta conexión con esa parte de la energía que estamos desconectados. Entonces la meditación te permite sentir la energía que eres, ¿vale? Independientemente de los sentidos, porque hemos desconectado la vista y a partir de desconectar la vista, al cerrar los ojos se activa el oído. Al activarse el oído como principal sensor, se activa el sistema nervioso parasimpático. A partir de ahí podemos entrar, si conectamos con la respiración muy fácilmente, en un patrón de relajación. El patrón de ondas del cerebro va a empezar a ralentizarse, va a ir más lentito y vamos a ir entrando poco a poco en ese trance meditativo. Entonces la meditación efectivamente es vaciar la mente. Una parte de la meditación es vaciar la mente, ahora vemos cómo se vacía la mente. Y otra parte no es dejar la mente en blanco, porque la mente nunca se va a quedar en blanco. Creo que ahí está uno de los mayores mitos de las personas, es que no tengo que pensar en nada. Y realmente no, es que... Mira, en el libro que tengo, Terapia para uno mismo, hay una meditación que está diseñada para adolescentes, pero que yo se la recomiendo a todos los adultos, que se trata de pensar todo el tiempo. Es decir, el ejercicio de meditación es estar pensando todo el tiempo. Entonces llegas a un momento donde se satura y la mente hace clic, ¿no? Es una meditación súper potente. Dos cosas importantes. Sí. La mente no se va a quedar nunca en blanco. Así que no hay frustración porque esto forma parte. Ahora, la mente se puede ir vaciando. ¿Qué significa vaciar la mente? Que en el momento que tú cierras los ojos y te conectas con tu respiración, el subconsciente empieza como a liberarse o a vaciarse y empiezan a surgir pensamientos, ¿vale? Pensamientos que están ahí anclados en la mente subconsciente. Vale. Entonces, por decirlo así, se vacían. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que estar como observadora de esos pensamientos. No tienes que preguntarte ¿por qué estoy pensando esto? Pues tengo que hacer esto que implica este pensamiento. No, simplemente es como, pues,
cuando estamos en la naturaleza nos tumbamos boca arriba, que yo creo que esto lo hemos hecho todos, ¿no? Y nos ponemos a mirar las nubes, ¿no? Y vemos, mira, desaparece, o forma una forma, pero estás como observador. Entonces, esta parte de vaciar la mente se trata de desarrollar la capacidad del observador, de ver cómo van pasando los pensamientos, de no juzgar lo que estás pensando. Y de no dar respuesta también, No, ¿verdad? Porque tampoco. lo que me pasa es que cuando me entran los pensamientos es como, es que tengo que hacer esto, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero ¿cuándo lo haré? ¿No? Y es como estar buscando respuestas constantemente. No engancharse a ninguno y dejarlo ahí. Vale. ¿Vale? Y esa es la principal clave. Entonces la meditación yo creo que es algo que todos los seres humanos traemos de serie, y es como esa forma de limpiar la mente, ¿no? Cuando tú mencionas que cerramos los ojos, nos adentramos, ¿no? Hacia nuestro ser, hacia nuestra energía, ¿con qué nos podemos encontrar después de vaciar la mente? ¿Qué sucede? ¿Estás preparada? Claro que sí. Espero que estés disfrutando de esta conversación tanto como yo. Y es que algo que me fascina de esta conversación que estamos teniendo con Vic Rampal es cómo la meditación y el sonido pueden despertar en nosotros algo mucho más profundo que incluso desconocemos. Y es que todos en algún nivel tenemos habilidades dormidas, una intuición que podemos despertar, un potencial que habita dentro de nosotros y que no estamos pudiendo sacar. Pero el ruido del día a día, la mente hiperactiva no nos permite entrar en calma y conectar con esa sabiduría interna. Lo interesante es que no necesitas años de práctica para experimentar esto y por fin sacar todo ese potencial dormido. Existen herramientas muy concretas que pueden ayudarte a calmar la mente y a conectar con todo ese potencial y transformar tu vida desde adentro. Y justo sobre eso, Vic Rampal ha preparado una formación gratuita que se llevará a cabo dentro de muy poco. Se trata de una experiencia de 2 días de terapia de sonido donde Vic Rampal te estará acompañando para que conectes con esa frecuencia, con esa vibración y que puedas transformar tu bienestar físico, emocional y espiritual. Vas a aprender prácticas que puedas aplicar inmediatamente en tu día a día e incluso integrarlas en tus sesiones si trabajas ayudando a otras personas. Y lo mejor de todo es que tendrás la oportunidad de tener una experiencia de terapia de sonido en vivo junto a Vic Rampal. No es casualidad que estés escuchando esto en este momento. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti sabe que esta oportunidad puede cambiarlo todo. Ya sabes, esta formación es completamente gratis y puedes inscribirte justo en el enlace que encontrarás debajo de este video o en el QR que aparecerá en este momento en pantalla. Ahora sí, seguimos con la entrevista y espero que lo disfrutes tanto como yo. Te vas a encontrar con Dios. ¿Qué significa eso? Está en el Antiguo Testamento. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces te vas a encontrar con tu divinidad. Te vas a encontrar con tu esencia, te vas a encontrar con tu energía. Te vas a encontrar con esa parte inmortal que está dentro de este envase mortal. Es decir, te vas a encontrar con la parte infinita que está dentro de esta parte física que es finita. Cuando me has dicho esto, se me han venido a la mente 2 cosas. Uno, qué cierto es. Y otra, ¿cómo lo explicas? Sí, o sea, es como, si es cierto, es como un espacio de conciencia de donde estás contigo, es como, no es que ves a Dios, sientes, eres, ¿no? Es como esa energía que está contigo. Pero ¿cómo lo expresas? O sea, ¿encuentras respuestas a lo que buscas? ¿Qué hay? ¿Qué es? Bien, ¿Cómo se traduce? Hay 2 cosas aquí. Primero, lo que sucede en la meditación no tiene un campo donde la mente racional actúe. Es decir, estamos trabajando en otro plano
que no es racional. Entonces no se trata de pensar, se trata de sentir. Entonces, ¿qué sientes? Y entonces todo el foco en la meditación no va hacia el hemisferio izquierdo, hacia toda esa parte racional. Va más con todo lo que tiene que ver con el sentir. Es decir, que hay un movimiento de la energía que iría de la parte mental al corazón. Entonces, meditar es conectar con tu corazón. Y en el corazón es donde está la esencia, ¿no? Sigue tu corazón. He tenido una corazonada. Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, ¿no? Entonces, las corazonadas no son racionales. Nosotros tampoco. O sea, no somos seres racionales. Tenemos la capacidad de pensar, eso sí, eso es incuestionable. Bueno, algunos, porque ves a otras personas en la vida que no piensan. ¿Vale? Pero para mí la cualidad que nosotros tenemos no está tanto en el cerebro, sino como en el corazón. De hecho, hay algo también súper interesante, que es el nervio vago. Ahora ya la neurociencia está determinando que el 70, el 80% de la percepción que inerva este nervio, todos los órganos del cuerpo, que la información, el 70% de la información no va del cerebro hacia abajo, va del corazón hacia arriba. Entonces esto también es muy importante, es decir... Que quien manda la información es el corazón. Es el corazón. De hecho, también está ya demostrado científicamente que tenemos neuronas en el corazón. Se llaman neuritas. En el corazón hay una red neuronal de 40.000 neuronas aproximadamente. Esto quiere decir que el corazón siente, pero el corazón piensa. El corazón manda información al cerebro. Entonces yo siento que va a haber cambios sobre cómo funciona el ser humano desde el punto de vista de la neurociencia que van a ser revolucionarios. Sí, ¿no? Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Si existe alguna investigación científica, ¿no? Que pueda sustentar la transformación que trae la meditación en nuestras vidas. Sí, está demostrado científicamente que las personas que meditan tienen cambios morfológicos en el cerebro. Se desarrolla más la materia gris, se desarrolla más el lóbulo frontal, se desarrolla más el hipocampo y el hipotálamo. ¿Y eso traducido en palabras sencillas? ¿Qué quiere decir? Corteza frontal, intuición, visión. ¿Vale? Luego podemos hablar un poquito sobre la intuición. Pero el hipocampo, memoria, capacidad de concentración y también mejor gestión emocional. Entonces, cuando meditas, estás más en tu centro y tienes una mayor capacidad de gestionar tus emociones. ¿Por qué? Porque has desarrollado esa capacidad de observador que hablábamos antes con el ejercicio de estoy observando las nubes, estoy observando mis pensamientos y lo que viene a ti. Primero, si tienes intuición, estás preparado. Sabes lo que viene, entonces estás preparado. Y segundo, estás con una mayor capacidad para encontrar tu equilibrio ante cualquier desafío. ¿Vale? Y en todo esto, ¿dónde entra el sonido? Porque si hablamos de meditación... podemos hablar de muchos tipos de meditación, ¿no? He visto personas que meditan así sin más, en silencio absoluto. En mi caso, yo suelo meditar muchas veces con una música relajante o mantras que creo que me ayudan a estar en ese estado interno. O también a través de un audio guiado, ¿no? Que eso también yo creo que al principio eso me ha facilitado muchísimo para acompañarme, ¿no? Y poder estar en ese espacio. Y entonces aquí mi pregunta es, ¿qué hace el sonido de diferente frente a estos otros canales de meditación? Fantástica la pregunta. El sonido de estos instrumentos, de los cuencos, pero especialmente el sonido del gong, para que veamos un poco la diferencia entre un cuenco tibetano y un gong. Imagínate una orquesta sinfónica. El cuenco tibetano sería un violín dentro de la orquesta sinfónica. Y el gong sería la orquesta entera, además con un coro de 100 personas. Entonces,
El sonido nos conecta. El sonido es la materia prima de la música. Es decir, la música nace del sonido. Ujú. Y el sonido está con nosotros desde el primer momento que tenemos un poquito de conciencia. Es decir, el primer órgano junto con la piel que se desarrolla cuando estamos en el útero, el primer sentido es el oído. Entonces, la primera experiencia que tenemos como ser humano consciente, en torno a los 4 meses aproximadamente, es escuchar el latido de nuestra mamá. Wow, ¿Vale? Imagínate, entonces ese bum bum, bum bum, claro. bum bum. Y este sonido ya nos marca, ¿no? Entonces, todo en el universo, todo es mental, y en el universo todo es energía y materia, y en el universo todo es sonido y vibración. Entonces, el sonido tiene la capacidad, especialmente el sonido del gong, y también lo podemos hacer con cuencos tibetanos, de cambiar nuestro patrón de onda. Entonces hay un principio acústico que es el principio de arrastre, Ujú. y a través de la generación de sonidos binaurales podemos modificar el estado del cerebro. En palabras así para todo el mundo, entre 30 y 90 segundos, un gong bien tocado te va a llevar a un estado de meditación que si practicas yoga, como fue mi caso, pues tarde 5, 6, 8 años en llegar ahí. Y entre 30 y 90 segundos, y lo único que tienes que hacer es tumbarte. No hay más esfuerzo, simplemente te tumbas, sigues la relajación guiada del facilitador, empezamos a tocar y ¡boom! Estás ahí en ese campo y teniendo una experiencia de profunda meditación. Y eso es lo que hace el sonido. El sonido del gong, por su forma de crear sonido, lo que consigue es que tus sentidos, porque va afectando al cerebro, tus sentidos se desconecten de lo que hay fuera. Entonces dejas de escuchar el ruido que hay fuera para conectarte con el sonido que hay dentro. Incluso si estuviésemos, porque esto también es muy, muy interesante, el silencio absoluto no existe para un ser humano. Si nosotros ahora nos metemos en una cámara donde no hay ningún tipo de ruido, donde diríamos que hay silencio absoluto, Hay sonido. habría 2 sonidos. Sí. Uno grave o 2 frecuencias, o 2 sonidos, sí. Uno grave y otro agudo. Entonces, el grave es el sonido que emite nuestro sistema nervioso. Que viene de nosotros. Sí, sí. Ese sería, el sistema nervioso, perdón, sería el agudo. Sí. Y el grave, el sonido del corazón. Y los percibiríamos. Me acabo de acordar de una experiencia cuando estaba viviendo en India, que viví allá durante un año más o menos. Pues tuve la oportunidad de ir como a Auroville, se llama, que era una villa creada por pues una comunidad que también cuyo principio era, uno de los principios era la meditación, y habían creado como una especie de cúpula del silencio, le llamaban, ¿no? Y llegabas a ese espacio meditativo con solamente lo que tenías al centro, no había luz en absoluto más que la luz del día que atravesaba el centro de la sala, ¿no? Pero un silencio absoluto. Me quería volver loca. Literal, ¿no? Sí, Porque sí. es dónde está el sonido, ¿no? Y es primero esa fase de desesperación, de tiene que haber algo, ¿no? Que me conecte, y poco a poco vas conectando contigo, con las sensaciones de tu cuerpo, Eso con el es. latido de tu corazón, y es precisamente lo que tú acabas de decir. O sea, realmente no es que no haya ningún tipo de sonido, pero te adentras hacia ti mismo para encontrar ese algo. Sí, hay algo que es fascinante, ¿no? Todos hemos oído hablar del Big Bang. El sonido del Big Bang es el mantra Om, que todos conocemos. Y este mantra Om, en la tradición hindú, cuando se pasa de maestro a discípulo, se pasa con un tono. Ese tono es un do sostenido, que si lo medimos con
con un medidor de frecuencias, nos damos cuenta que la información que le está pasando del tono OM está en 136,1 hercios, que equivale a un Do sostenido. Do sostenido en un patrón de afinación de 432 hercios. Vale. ¿Vale? Nos quedamos ahí sí. números técnicos para la parte más técnica. Vale. Pero en 1970, Hans Cousteau, un astrólogo, él trabaja con lo que se denomina la octava cósmica y trabaja con traer el rango auditivo de los planetas de nuestro sistema solar a un tono que podamos escuchar. Entonces él calcula los tonos de las órbitas de los planetas. Y cuando calcula el tono de la órbita de nuestro planeta Tierra girando alrededor del Sol, son 136,10 hercios, que es un tono que en la tradición hindú se conoce desde hace miles de años, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Claro, que pueda pasar eso. que pueda pasar eso? Entonces, bueno, ahí es el poder del sonido, ¿no? Increíble. Y de la conexión y de cómo todo está conectado con el universo. Sí. Y de cómo todos los sonidos, cómo todas las frecuencias también nos conectan. Otro trabajo que estoy ahí con ello y que ojalá se materialice en un libro, es algo que empezamos ya en nuestras formaciones hace 2 años, creo que fue en Perú, donde empecé a darme cuenta, me di cuenta tratando los traumas, que todo trauma tiene un sonido. Entonces estoy preparando un libro que se llama El sonido del trauma. Maravilloso. Y es fascinante porque he podido descubrir que hay un hilo conductor entre todas las personas con las que hemos trabajado, y todos tenemos o microtraumas o traumas, y todos estos pequeños microtraumas o todos estos traumas están asociados a un sonido. Tienen un sonido. Y ese sonido bloquea nuestra acción de forma subconsciente. Entonces, muchas veces trabajando sobre el sonido, sí, que está asociado al trauma, liberamos el trauma. Increíble. Increíble. Y hay una, por ejemplo, de las cosas que hemos vivido, ¿no? en este trabajo que estamos haciendo sobre el sonido del trauma, fue en Uruguay. Una chica cuando ella era adolescente, sus padres estaban divorciados, y su padre fue asesinado. Entonces ella, todo el recuerdo que tenía de la relación con su padre estaba bloqueado. O sea, era todo dolor. Todo dolor, pues porque lo que estaba en su mente, el recuerdo de su padre, era todo lo relacionado con vivir ese momento y todo lo que sucede después de ese momento. Entonces estuvimos trabajando con el gong, con el sonido, y durante la sesión algo se desbloqueó en ella. Y la experiencia que ella tuvo fue que pudo volverse a ver en brazos de su padre siendo niña y pudo recordar a su padre sonriendo. Wow. Entonces hubo una liberación ahí Entonces el sonido, especialmente el sonido del gong, como tiene esta gran capacidad de crear un rango increíble de frecuencias, si la persona que está tocando abre un espacio, sostiene un espacio de energía, sostiene un espacio de sanación, por decirlo así, sanación emocional, pues puede suceder, la mayoría de las veces sucede, que haya una liberación a través del sonido de un bloqueo que está asociado a un trauma donde una frecuencia se ha liberado por simplemente un proceso de cancelación que se llama en terapia de sonido. Aquí me han surgido muchas preguntas mientras comentabas esto, y una de ellas es, primero, tú decías, ¿no? Cuando el facilitador lo hace bien, ¿no? ¿Cómo, si yo quiero, ¿no? asistir a una de estas sesiones de meditación con gong, ¿cómo yo me aseguro que estoy en un espacio seguro, estoy en un espacio en donde puedo trabajar todo esto que me comentas? Claro. Bueno, aquí yo lo que recomiendo a todas las personas que están o que quieren trabajar en terapia de sonido es que se formen. Porque ¿cuál es la dificultad que hay?
que hay muchas personas que cogen un cuenco, percuten, se crea un sonido y algo sucede y a partir de ahí empiezas a hacer cosas. Pero claro, cuando estás en terapia de sonido, esto es realmente muy potente porque estamos trabajando con energía. Sonido es una forma de energía. Entonces, si yo estoy primero con un grupo de personas, tengo que ser consciente de que estoy trabajando en el entorno de salud pública, porque lo que yo voy a hacer va a afectar a esas personas, Claro. de forma emocional o de forma física o de forma mental. Entonces, en todo momento el terapeuta tiene que saber qué frecuencias está generando, Vale. por qué las está generando y para qué. Es decir, qué efecto va a tener lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se desencadenan trances. Entonces tenemos que saber un poco cómo identifico ese trance, sabiendo también que hay dos tipos de trance. El trance que el terapeuta puede ver, porque es un trance físico que se manifiesta, pero también hay mucho trance que no se manifiesta. Y esta es una experiencia también muy común de personas que vienen a una sesión de Gong que dicen, no, yo no me he dormido. Y Sí. a lo mejor ha estado roncando, ¿no? Y las 4 o 5 personas le miran, ¿cómo que no te has dormido? Y él, no, yo he estado completamente consciente. Entonces hay una parte donde el cuerpo físico se queda dormido, pero la persona está en contacto con su conciencia, no está dormida. Entonces, bueno, pues hay que desarrollar capacidades y se desarrollan básicamente estudiando, formándose, o sea, Vale. hay que formarse. Sí. Para mí es una irresponsabilidad Claro. coger un gong, coger una maza y empezar a tocar simplemente porque ves que pasa algo. No, tienes que saber qué está pasando. Entonces, hay que formarse, pero no solamente hay que formarse en interpretación de estos instrumentos, hay que formarse en música. ¿Por qué? Pues porque la música tiene una gran capacidad de conectarnos con las emociones. Y la música tiene 3 pilares básicos, que son melodía, ritmo y armonía. Entonces, si yo estoy tocando gong, tengo que tocar con ritmo, tengo que ser capaz de crear melodías y tengo que hacer una armonía. Lo mismo me da gong que cuencos, etc. Entonces, primero tienes que saber de instrumentos y cómo interpretar. Segundo, tienes que saber de música. Tercero, tienes que tener formación terapéutica. Vale. Claro. Porque vas a acompañar, vas a abrir procesos y tienes que acompañarlos. Tienes que saber de acústica, o sea, es un campo apasionante porque es muy multidisciplinar, Sí. ¿no? ¿Y tú cómo te das cuenta cuando entras en una sesión grupal, ¿no? ¿Cómo conectas con lo que necesitan las personas? Vale. ¿Les preguntas antes? ¿Haces Qué una... bueno. ¿Cómo lo haces? Vale. En una sesión grupal, por ejemplo, un baño de gong, siempre se establece una intención. Vale. Entonces el grupo se conecta con esa intención que es común al grupo. Y esa es, tú has diseñado el baño de gong para trabajar sobre esa intención, que puede ser, no lo sé, conectar con la energía de la luna llena. Vale. O luna llena en Acuario, o luna nueva en Acuario. Tiene una energía, conectar con esa energía. O la intención es paz interior. O la intención es liberación del estrés. O la intención es liberación de la ansiedad. Que en conjunto lo definen. Exacto. Vale. Y entonces la forma de tocar tiene que estar adecuada para alcanzar ese objetivo terapéutico que se ha fijado para el grupo. Vale, vale. Luego, dentro del grupo, cada persona tiene un nivel de estrés o de ansiedad o de lo que sea, ¿vale? Habrá personas que lo van a alcanzar antes, otras más tarde dentro de la sesión, pero hay otro principio que es el de arrastre y que cuando una persona empieza a resonar con una determinada frecuencia y está en su centro, tiene la capacidad de ir afectando a las otras personas que están próximas. Entonces el grupo poco a poco, a partir de que una persona se ha armonizado, se termina armonizando todo, se va contagiando, por decirlo así. Maravilloso. Entonces para nosotros también pues un truco básico para la persona que está tocando, identificar quiénes son yogis, quiénes son meditadores, porque sabes que van a entrar antes en el trance. Entonces los colocas en sitios estratégicos donde vayan a tener gente y desde ahí vas a ir expandiendo.
Entonces, por ejemplo, a través de la observación te puedes concentrar en que esas personas que tú has preguntado, que sabes que meditan o que practican yoga, Sí. pues te centras en que al principio ellos entren rápido en trance porque ellos van a luego soportar y arrastrar A los eso demás. a los demás, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y existen frecuencias que sean como destinadas a ciertos tipos de sanación física, por ejemplo? Sí. Sí, hay frecuencias con las que podemos aliviar el dolor físico, Vale. por ejemplo. Ujú. Hay frecuencias para todo. ¿Y Para qué tipo de, me llama la atención, ¿no? Como qué tipo de condiciones físicas, enfermedades o Vale. temas también emocionales Mm. has visto que son mucho más efectivos mediante el gong? Puedes trabajar cualquier cosa, Sí. cualquier cosa. Ahora podemos ver un poco el campo. Lo que pasa es que tienes que saber cómo hacerlo, Vale. ¿vale? Entonces yo te diría, lo primero que podemos trabajar con terapia, bueno, terapia de sonido, no es una terapia alternativa. Ok. Y eso también es súper importante. Es una terapia complementaria. Entonces, en terapia de sonido trabajamos siempre sobre el diagnóstico del médico. Nosotros no diagnosticamos. Nosotros ya trabajamos con un Muy diagnóstico bien aclararlo. que está hecho. Muy bien. Trabajamos en equipo con el psicólogo o con el psiquiatra. Ok. O sea, nosotros somos un complemento a la medicina alopática, pero no somos alternativos, no, jamás, jamás. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Mira, se puede empezar muy fácilmente por el estrés. Porque vivimos en una sociedad donde todos estamos Sí. estresados. Nosotros ahora Sí. estamos pasando por un desafío, una situación que nos está estresando mucho porque es un cambio en nuestra vida. Y ayer hablando con Pren le dije, oye, Pren, que somos yogis, que tenemos herramientas para afrontar estos desafíos de la vida. Sí. Entonces es simplemente darnos cuenta, reconocer que es un reto, que es un desafío y que podemos gestionarlo si mantenemos nuestro centro emocional. Entonces, si esto se le dijese y se le hiciese llegar a todo el mundo sería fantástico, pero claro, eso implica o meditar o practicar yoga y no todo el mundo toma tiempo para meditar o practicar yoga. Entonces, por favor, ponte un audio, túmbate y ponte un audio, coge mi canal en YouTube y elige un audio. Entonces, Sí. para mí la clave de la terapia de sonido es empezar a trabajar para que las personas se liberen en una sesión de su estrés. Vale. Y esto es 100% garantizable. Es decir, si alguien viene a una sesión y no libera estrés, le devuelvo el dinero. Porque Muy además bien. tenemos hechos estudios científicos Sí. que demuestran el impacto del sonido sobre... Antes y después de la sesión. Sí, antes y después. Entonces, ¿qué sucede? Y esto también es muy importante para que nuestra audiencia tome conciencia. Vivimos sobreestresados. Es ¿Vale? una realidad. Es una realidad. Ahora, ¿qué nos trae el estrés? El estrés está diseñado como una herramienta de supervivencia, es decir, el estrés es natural. Lo que no es natural es mantener el pico de estrés en el tope máximo durante un día, durante una semana, durante un mes, durante un año. Entonces, eso no es natural. ¿Qué sucede? Cuando estamos con picos de estrés muy altos y los sostenemos, lo primero que sucede es que nuestros intestinos se debilitan. Y por decirlo así, es como que dejan de funcionar correctamente. Al debilitarse el funcionamiento de los intestinos, inmediatamente nuestro sistema inmunológico decae y somos más propensos a enfermar, simplemente por el estrés. Wow. Entonces esto es muy importante saberlo. Bien, entonces yo tengo estrés, ¿vale? Mi cuerpo ya deja de funcionar bien. Como deja de funcionar bien, mi sistema inmune cae, más propenso a la enfermedad, ya tengo pérdida de energía vital. Entonces, por un lado estoy perdiendo energía vital, pero por otro lado estoy entrando en la cama y no estoy durmiendo bien. Porque entro en la cama con una preocupación, con el qué va a pasar, con el y si, y mañana qué hago, y no sé qué, y no sé cuánto, y entonces no duermes. ¿Y qué pasa cuando no dormimos? Cuando no dormimos perdemos la salud. Y esto es para mí muy importante compartirlo. Si queremos un sistema de salud o tener una vida saludable, hay algo que no es negociable, que es dormir entre 7 y 8 horas.
Algunas personas necesitan 7, otras 7:30, otras 8, pero hay que dormir. Mínimo 7 horas, porque durante el sueño se producen unos procesos de regeneración celular muy importantes. Entonces ya no es la parte física. Es decir, si no duermes bien, esa parte de los intestinos, del sistema inmune, no se va a regenerar si no duermes las horas suficientes. Pero es que no solamente es eso. Si no dormimos bien, ¿cómo nos levantamos? ¿Cansados? Cansados, de mal humor. De mal humor y sin claridad mental. Totalmente. Nos equivocamos con todo. Con todo. Errantes. Y entonces, si estás cansado, no tienes energía vital, no tienes buen humor y no tienes claridad mental, ¿qué pasa? Que no proyectas el día. Y entonces todo te empieza a salir mal o a complicarse o te metes ahí en una frecuencia de negatividad. Sí. ¿Y dónde te lleva eso? A la ansiedad. Entonces ya empiezas a tener ansiedad. Y como tienes ansiedad, empiezas a respirar muy cortito y la respiración se queda en el cuello. Ya ni siquiera es diafragmática o abdominal como debería ser. Entonces empezamos a respirar mal, no nos cargamos de energía de prana, tenemos ansiedad y vuelvo al sueño, pero ya no entro en sueño con estrés, ya entro en sueño con estrés y con ansiedad. Y muchas personas van y se automedican. Claro, una pastilla para dormir. O van al médico y piden una pastilla y se olvidan que todos los fármacos, absolutamente todos los fármacos, tienen efectos secundarios. Y a lo mejor efectivamente esa pastilla te va a permitir desconectar y dormir, pero al mismo tiempo está desequilibrando el funcionamiento de tu organismo. Con lo cual se produce otro problema interno que se va a reflejar en el riñón, en el hígado, en el estómago, en el páncreas, donde sea. Pero hay un efecto secundario de ese químico. Entras en ansiedad, tratas de tapar la ansiedad con un fármaco externo, no atacando el problema o el estresor, con lo cual no estás solucionando el problema, lo estás como tapando y si no gestionas bien todo este proceso terminas en depresión. Y ese es el día a día. La realidad de muchas personas. Y eso es por lo que tengo tanto trabajo. Que muy bien también, ¿eh? Claro. Claro. Pero lo ideal sería... Pero también la buena noticia es que la terapia de sonido es súper eficaz. Es decir, muchísimas personas en una sola sesión hacen el clic mental. Tú decías, ¿no? Para trabajar quizás el estrés, la ansiedad, pero también estos procesos de depresión, si hablamos de esa manera, necesitan quizás un tiempo más prolongado. ¿Qué has visto tú? Pues mira, te voy a contar casos así como casos de éxito, ¿vale? Casos que dices, wow, no puede ser. Pues traté a una niña de 14 años con intento de suicidio, ¿vale? Entonces su mamá llegó a mí porque había oído hablar de mí y venía un poco como buscando algo diferente y dije, bueno, pues mira, habla con el psiquiatra y no le digas que viene a una sesión de sonido, pero pregúntale si mañana que vamos a tener la sesión la niña puede saltarse la pastilla de mediodía. ¿Vale? Porque los químicos tienen un efecto de pico y de valle. Entonces, para el tratamiento, pues mejor nosotros podemos aportar más complementariamente cuando el químico está en valle. Ok, vale. Entonces, en una sola sesión, cuando la niña se despertó, ya estaba sonriendo. Y la madre no se lo podía creer porque hacía meses que no veía sonreír a su hija. La niña llevaba meses sin ir al colegio. A los 2 o 3 días me llama la mamá y me dice que la niña ya le está preguntando por volver al colegio. A la semana dejó la medicación y a los 15 días ya estaba en el cole. No te puedo creer. Otro caso también de un chico que también se había querido suicidar y vino 2 sesiones. Ya en la segunda sesión, porque ya luego no volvió. En la segunda sesión, cuando la acompañaba hacia la puerta, él iba delante de mí y el gesto que hizo fue coger el teléfono móvil y llamó a un amigo. Y empezó a hablar con él y dije, bueno, venga, pues voy para allá, voy a verte. Sí. Y boom, se reconectó, ¿no? También otro ejemplo muy bonito, otro caso muy bonito de una mamá que bueno,
Cuando volvió a casa encontró a la policía, los bomberos, y es que su hija se había suicidado. Entonces, claro, la mujer estaba en una depresión muy, muy profunda, pues por dos factores. Uno, por este trágico suceso, ¿no? Para una madre perder a una hija de esta forma tan dramática. Claro. Pero también ella estaba como en un proceso de autoculpación. Porque era, ¿por qué tuve que dejarla sola? ¿Por qué me fui a comprar y la dejé sola? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Qué habría pasado si...? Entonces ella estaba ahí en un bucle realmente duro y muy, muy complejo. Bueno, pues también recuperó súper bien, ¿no? Entonces, no se trata de percutir, se trata de saber qué hay que hacer en cada momento. Y también muy importante la escucha, saber escuchar, ¿no? Y nosotros, como terapeutas, no solamente escuchamos al cliente o al paciente, tenemos que escuchar el sonido que estamos creando. Porque el sonido es como el guía, para mí es el guía que va marcando por dónde va. Entonces escuchamos y observamos. Y a través de los signos de trance y de la escucha vas acompañando la sesión. Sabes si vas por buen camino, si tienes que bajar la intensidad o si la tienes que subir, ¿no? Entonces es todo un arte, es todo un arte. Mencionaste varias veces la palabra trance, ¿no? Sí. Y quizás a algunas personas les pueda asustar este término porque dicen, Sí. bueno, yo me voy a meter en una de esas sesiones, ¿qué me puedo esperar, no? O sea, ¿qué puedo ver? O sea, ¿qué significa entrar en un estado de trance realmente? Bueno, para mí significa entrar en otro estado de conciencia. Vale. ¿Vale? ¿En donde te desconectas? O te conectas. ¿O te conectas? Bueno, depende cómo lo quieras ver, claro. Sí, para mí es como entrar en otro estado de conciencia. En un estado, podríamos decir, ampliado de conciencia. Vale. Es llevar a la persona a un estado ampliado de conciencia a través del sonido, porque estamos modificando con el sonido el funcionamiento de su cerebro. En el cerebro hay como 3 capas, ¿no? Tenemos el neurocórtex, tenemos el sistema límbico y luego tenemos el cerebelo o el reptiliano. Entonces, con el sonido podemos afectar al neurocórtex o podemos llegar al límbico, que es donde está todo el campo emocional, o podemos bajar un poquito más e irnos al reptiliano, donde están los hábitos instalados y todos los patrones. De simplemente sabiendo la técnica, que es algo que se estudia, Vale. y sobre todo practicando, observando y teniendo a alguien que realmente sepa guiarte, puedes conseguir unos resultados fantásticos. Y si hablamos de enfermedades físicas, ¿tú has visto casos en donde se han podido revertir diagnósticos médicos de enfermedades físicas? Bueno, revertir diagnósticos médicos, ahí entraríamos en el campo de, ¿cómo se llama? Déjame que recuerde, remisión espontánea, ¿no? Sí, remisión espontánea. Justo. Nosotros hemos tenido algún caso, ¿vale? Pero la ciencia está llena de casos de remisiones espontáneas. De hecho, ahora vamos a hablar un poco de cáncer. Vale. Muchos tratamientos de cáncer se testan con métodos de efecto placebo. Es decir, se coge una muestra de personas que están con esta patología, a la mitad del grupo se le administra el tratamiento nuevo de quimio o de lo que sea, y a la otra mitad agua con azúcar. Ya, sí. Bueno, está demostrado científicamente que en ambos grupos hay recuperación. ¿Vale? Entonces esto es súper importante. El poder de la mente es maravilloso. Cuando realmente tienes convicción en algo... Claro, para mí el ser humano está diseñado y tiene capacidad de autorregenerarse en todos los planos. Y es más, el cerebro incluso puede hasta crear morfina. Nuestro cerebro crea morfina. ¿Vale? Puede dar la orden y nuestro sistema puede crear morfina. Entonces, estamos diseñados para autorregularnos, autosanarnos. La cuestión es, ¿realmente quiero? ¿No? Y aquí entraríamos también en otro campo apasionante, que es la enfermedad, ¿no? ¿Para qué viene la enfermedad? Y ahora vamos a hablar, de hecho, de ese tema, ¿no? No solamente con tema de enfermedad, que alguna vez te escuché decir que la enfermedad también es energía estancada, ¿puede ser? Si se estanca tu energía, enfermas. Sí. Sí. Y entonces, si entendemos desde la enfermedad desde esta postura,
es que cualquier enfermedad se puede sanar. Estudios científicos, Sí. y esto también se puede comprobar cuando hemos descubierto el mapa del genoma humano, estudios científicos demuestran que solo el 5% de las enfermedades son genéticas. Es decir, que toda la investigación, todo el descubrimiento del genoma humano está para ese 5% de enfermedades que son genéticas. Vale. El 95% de las enfermedades no son genéticas. Quiere decir que las creamos nosotros o nos abrimos a ellas por una depresión del sistema inmune. Me acuerdo de un invitado que trajo justamente este concepto aquí. Y hubo muchos comentarios de la audiencia que decían, pero ¿qué pasa con niños que son pequeñitos y que no tienen conciencia y que vienen con enfermedades graves? ¿Son ellos los que crean la enfermedad? Por ejemplo, mi hermano que murió con 20 meses. ¿Y cómo puedes explicar eso? Bueno, ahí entramos en el mundo de las creencias y de la espiritualidad y del alma y de qué hacemos aquí como seres humanos. Entonces, para mí la forma de explicarlo es que nosotros, como he dicho antes, ¿no? Somos energía, somos Dios a la vez y venimos aquí a experimentar. Y lo que venimos aquí a experimentar en este tiempo que realmente llamamos vida, es decir, la vida es el tiempo que pasa desde que cruzamos el canal del parto hasta que morimos. Eso es la vida. Y la muerte no es nada más que la puerta de salida, es decir, entramos aquí por el canal del parto y salimos por otro portal que llamamos muerte. Y a ese tiempo que pasa entre la vida, eso es la vida. Nazco y muero, eso es la vida. Pero otra cosa es la existencia. ¿Y qué lo diferencia? La vida es finita, la existencia es infinita. Es decir, la buena noticia es somos inmortales. Pero tú y yo vamos a morir, y todos los que están viendo esto es cuestión de tiempo. Pero muere, ¿qué es lo que se acaba? Se acaba esta experiencia, se acaba este podcast, se va a acabar, va a morir. Luego quedará ahí como legado, pero va a morir. Es una experiencia que estamos viviendo ahora, tú y yo y las personas que lo están escuchando en su momento. Empieza y termina, todo empieza y termina, es el ciclo. Y el ciclo de la vida es eso, al final. Cada etapa que pasamos en la vida es una muerte constante. Constante, cada noche. Entonces, bueno, si yo no manejo bien mi energía, enfermo. Si yo he creado una situación de estrés, puedo recuperarme, liberándome de lo que me estresa. Pero para eso necesito tener conciencia. Y para desarrollar conciencia necesito tiempo para estar conmigo. Medita. ¿Y yo puedo traer enfermedades de vidas pasadas? ¿O situaciones que me pongan en ese panorama? Si tienes esa creencia, sí. Porque el pensamiento crea realidad. Si tú creas ese pensamiento, creas esa realidad. Yo tengo muchas personas, ¿no?, que me preguntan por vidas pasadas. Digo, ¿qué más da? Que haya sido Napoleón o Cleopatra, me da igual que no haya sido. Lo importante es que estás aquí y ahora. Claro. ¿Y qué haces con esta vida? Claro. Y si traes algo del pasado y tienes la conciencia de darte cuenta de que es del pasado, ¿para qué lo quieres? Suéltalo. Entonces yo creo que nuestro sistema de creencias es nuestro mayor obstáculo. Y nuestra mente y nuestro poder es infinito como nuestra existencia. Pero nuestra identidad egoica lo hace finito. Y entonces nos elegimos pues a lo mejor de forma cutre o mal, ¿no? En lugar de elegir tener una experiencia plena, expansiva y de amor, eliges un personaje depresivo, pobre, escaso, con dificultades y te quedas ahí. Pero ¿cómo yo puedo elegir una vida de sufrimiento si nadie quiere sufrir? Apegándote a lo que te crea dolor.
porque pienso que es la única realidad, a lo mejor. No, porque piensas que es la forma en la que los que te rodean te van a querer, viéndote sufrir. Wow. Eso es muy fuerte. Sí, me has preguntado. Es muy duro, pero es muy cierto. Entonces, vamos a la etapa de 0 a 7. Uh-huh. ¿Dónde estaban papá y mamá cuando hemos tenido de 0 a 7 años? Porque esta es la fase crítica de la vida donde el niño viene a ser visto. El niño, la niña vienen a ser vistos por sus padres, no por sus abuelos, no por los profes de la guardería, no por sus tíos, no por sus hermanos mayores, por sus padres. Entonces un niño de 0 a 7 lo que necesita es el amor de sus padres, de papá y mamá. Y si en esta etapa de 0 a 7 el niño no encuentra este amor, el niño empieza en el momento que llega a los 7 años a darse cuenta de que no es suficiente. No es suficiente para que su papá juegue con él o para que su papá esté en casa. No es suficiente para que su mamá le dedique tiempo. Y entonces tiene que llamar la atención. ¿Y cómo se llama la atención? Con la enfermedad. Cuando alguien está enfermo no te queda más remedio que atenderlo, que estar con él. ¿Tú crees que es posible criar a nuestros hijos sin traumas? Porque de alguna manera quizás puede haber ahí, no sé si un microtrauma, pero sí, algo que lo hayan tenido que interpretar de una manera cuando quizás no lo era, no sé. El trauma forma parte de la vida. O sea, nosotros crecemos y aprendemos a través del dolor. Forma parte del juego. Otra cuestión es cuánto tiempo quieres alimentar ese dolor. Y si quieres convertir ese dolor en sufrimiento o no. Es decir, cuando un niño es pequeño empieza a llorar porque le duele cuando salen los dientes. O sea, estás ahí un mes que no duermes, o 2 semanas, o el tiempo que lleve cada proceso, ¿no? Pero cuando salen los dientes duele. Cuando estás creciendo en esa etapa de 7 a 14 y te crecen los huesos, tienes fiebre y te duele el cuerpo. Claro. Cuando ya tienes 14 y entras en contacto con tus amigos y te gusta un chico o una chica o quieres estar en un grupo, te duele que no se fijen en ti, que se rían de ti, que no te valoren, ¿no? Pero si tú vienes con una autoestima fuerte porque te amas a ti, porque has vivido en amor de 0 a 7, esa situación en los 14 la vas a poder manejar. Pero si ya vienes con esa sensación de no soy suficiente y llegas a los 14 y no encuentras en el grupo o en esa chica, ese chico que te gusta, esa correspondencia, entonces empiezas ahí a sufrir bastante duro. Uh-huh. Entonces el proceso es de aprendizaje, pero no de aprendizaje de relación social, no. El aprendizaje es el amor hacia uno mismo, para luego poder estar en un entorno social. Pero si falla ese amor a uno mismo porque no has tenido ese amor en el nido, entonces todo se complica. Aquí estás poniendo como un reto muy grande para los que son padres, ¿no? En esos me incluyo yo, sí. Que soy madre de un pequeño de 3 meses. Y es realmente cómo podemos educar a un hijo en amor, ¿no? En amor incondicional, no lo sé. Uh-huh. Cuando estamos viviendo pues una realidad que tiene sus dificultades, que claro, tiene sus subidas y sus bajadas, momentos en los que estás muy bien, momentos en los que no estás bien y no soportas a nadie. Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo lo hacemos de manera consciente? Yo te entiendo porque soy padre de 2 hijos y digo, Dios mío, qué mal lo he hecho. Porque para mí, en esa etapa que eran tan pequeñitos, pues yo estaba muy centrado en el mundo de la empresa. Claro. Y les dediqué poquísimo tiempo. Yo creo que es una de las cosas que más me arrepiento en mi vida. Pero no tenía ese nivel de conciencia que tengo ahora. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Y ya no hablo de los que somos padres o de los que sois padres ahora. No, olvídate. Vete a tus padres. Vete a tus abuelos. Sí, porque muchas veces no tenemos ni idea de cómo ha sido la infancia de nuestros padres. No tenemos ni idea de cómo ha sido la infancia de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos. No tenemos ni idea. Y todo eso viene en el linaje. Forma parte de la memoria, está en el ADN, en el código genético como supervivencia. Y todo trauma que no sanemos va a pasar a la siguiente generación. Entonces, claro, resulta muy curioso que no tenemos ni idea de nuestra historia familiar.
Y muchos se atreven a juzgar a sus padres. Claro. Porque su padre no le dedicó tiempo, porque su padre era alcohólico, o porque lo que sea, pero si no tienes ni idea de lo que vivió tu padre. Entonces yo creo que este es un tema, la relación padres-hijos es un tema de amor. Es decir, lo que venimos aquí, y enlazo un poco porque se quedó antes el loop abierto, ¿no? Venimos aquí a aprender algo y venimos con una misión. Para mí el aprendizaje es el amor y la misión es ayudar a los demás. Entonces enlazo con lo que me preguntabas antes de por qué niños pequeños mueren como mi hermano o sufren tanto. Porque es una forma de despertar la conciencia colectiva sobre el valor que tiene la vida. Porque vivimos como si fuésemos a vivir siempre. Y no tenemos ni idea de lo que nos espera mañana. No sabemos si mañana vamos a estar aquí. Ahora, podemos hacer todos los planes que queramos, pero Que no sabes si igual. te vas a despertar. No sabes. Mira, yo he tenido esas dos experiencias muy fuertes en mi vida. Una con un amigo y su novia que había quedado con ellos y no llegan. Y un golpe les había golpeado en la moto y cayeron y se rompieron el cuello los dos. Y tenían 21 o 22 años, ¿no? Wow. Me pasó también en el mundo de la empresa, esperando a Germán en una reunión de negocios. Oye, qué raro, Germán, con lo puntual que es, que no esté, qué raro. Y había muerto de un infarto al bajarse del coche en el parking, ¿no? Wow. Y cualquiera de los que nos está viendo nos puede Es contar que estas sí. historias, Sí. pero nos desconectamos de esto, ¿no? Entonces, importante, el amor. Y el gran desafío es el amor entre padres e hijos. Para mí esta es la base. Y este es el reto. Y la vida continuamente te va a traer este dolor. Te va a traer este desafío de la relación con tus padres. Y esto es algo que a mí me encanta decir en los cursos que hago. Es, a ver, que levante la mano todo aquel que esté en su centro, que esté equilibrado. Empiezan a levantar manos. Muy bien, ejercicio. Este fin de semana lo pasas con tu mamá. 48 horas con tu mamá. Venga. Y vuelves a decirme cómo estás. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para mí la clave de esta experiencia es el amor. Y se trata al final de aceptar lo que te ha vivido, lo que te ha tocado vivir, de aceptar la familia en la que has nacido y de perdonar y trascender, ¿no? Y eso realmente es el amor, porque decirle te amo a tu pareja no tiene, entre comillas, mérito. Claro. Que tiene mucho mérito. No, que que lo tiene mérito. Pero, o sea, decirle a tu pareja que sí, tiene mérito. Quiero explicar porque sí, normalmente es algo más profundo, claro. A la pareja no se le dice te amo, se le dice aquí en España o en castellano se suele decir te quiero, no se dice te amo. Sí, eso me parece muy curioso. Y son dos verbos completamente distintos. Para mí siempre me ha parecido como el te quiero un poco más superficial y el te amo es como más, o sea, implica mucho más compromiso, más intensidad. Sí. Pero bueno, esto es cultural también, ¿no? Sí. Igual que en Japón, que está casi vetada la palabra te amo y es muy cultural, ¿no? Pero en Latinoamérica, porque vengo de ahí, es que dices te amo hasta el florero que está por ahí, ¿sabes? Sí, también, aquí... A veces también llegamos a banalizar mucho el término. Sí. Bueno, pues eso es una experiencia de amor. Claro. Tú has tenido pues una experiencia que lo comentabas en un inicio, ¿no? Trabajando cerca de personas que están en su última fase de vida, cercanos ya a la muerte. ¿Cuál ha sido quizás como tu aprendizaje acerca de la vida y de la muerte en esa experiencia que has tenido? Vale, pues mira, he acompañado a muchísimas personas en estas dos etapas que tuve. Y sobre la vida en común, a mí en estas últimas conversaciones siempre me gustaba preguntarles, ¿no? ¿Qué te gustaría haber hecho que no has hecho? Y ahí te das cuenta que ahí surge un dolor enorme porque las personas se arrepienten de no haber hecho, de no haber hecho ese viaje o haber hecho cualquier otra cosa que era un anhelo en ellos y se dan cuenta de que ya no pueden hacerla, ¿no? Entonces sobre la vida te diría que no aplaces nada. Que no aplaces nada. Y que lo que quieres hacer, hazlo. Y que el dinero no es un obstáculo para hacerlo.
¿Cuántas personas, me lo invento, quieren ir a Machu Picchu y no van porque el viaje es, no lo sé, me lo invento, Sí. 3.000 euros? No Claro. me puedo gastar 3.000 euros en eso. ¿Cómo que no? Ya ahora, en cuanto termine este podcast, vete a la agencia de viajes y compra el billete y haz el viaje ya. Hazlo. Entonces, no, lo que aprendí es que no hay que aplazar nada en la vida. No aplaces nada. Y sobre la muerte, 2 cosas. Una, que no dejes ningún tema abierto antes de irte. Que cierres todo. Que cierres todas tus deudas y que cierres todos tus conflictos. Que dejes en armonía todas tus relaciones. Y la siguiente es una creencia sobre el karma. Porque en este momento que estás ahí y vas pasando de una habitación a otra y vas viendo que ya no están o vas viendo los procesos, yo me preguntaba, ¿por qué esta persona está tan plácida, sonriendo y acompañada de su familia? Es decir, viviendo el proceso de salida desde el amor. ¿Y por qué a lo mejor cambias de habitación al lado y te encuentras a una persona que está sola? Que eso es lo que hace que podamos ser voluntarios, porque hay que ir, porque no hay nadie con ellos. Están solos. Y a lo mejor ya no es que estén solos, sino que además están sufriendo físicamente. Wow. Por Qué doloroso. por el dolor y tal. Entonces, lo que yo sentí es que el karma no es algo para otra vida. El karma viene a buscarte antes de que te vayas. No es algo que arrastramos para una siguiente vida, que es algo que yo pensaba, ¿eh? También, una parte sí. Vale. Pero la principal, el karma viene a por ti antes de irte. ¿Vale? Qué duro. Bueno, pero si tenemos que ir detrás de eso, a lo mejor nos da un impulso para también ser mejores personas en esta vida, ¿no? Que al final eso es lo que todos anhelamos, ¿no? Yo creo que todos anhelamos ser buenas personas, pero no sabemos cómo, ¿no? Porque tenemos esa carencia. Y era lo que te decía antes, ¿no? No se nos ha enseñado a pedir ayuda. Entonces, en los momentos de debilidad, en los momentos en los que nos sentimos vulnerables, no entendemos que hay que pedir ayuda. Entonces no la pedimos porque sentimos que está mal pedir ayuda, que no está bien mostrar tu debilidad o mostrar tu vulnerabilidad. Y es todo lo contrario. Entonces hay que mostrar que somos vulnerables, hay que mostrar que somos débiles, hay que pedir ayuda. Y hay una cita de Osho, que para mí es uno de los grandes maestros, y yo siempre le cito en todos mis cursos, en todas mis formaciones. Y Osho dice que lo que te hace ser un buen terapeuta no es tu habilidad con las agujas de acupuntura o con las flores de Bach o con un masaje o con el gong. No, lo que te hace ser un buen terapeuta es tu amor. Y lo que más sana a un ser humano, mi experiencia ha sido, por lo que he visto en los cursos, en las formaciones, lo que más sana a un ser humano es otro ser humano. No es un fármaco, es otro ser humano. Es la escucha, es el abrazo, es la mirada, es la compasión, es el sentirse entendido, ¿no? Uh-huh. Y enlazando con el sonido, la voz, ¿no? La voz tiene un gran poder de sanación. Saliendo un poco del tema, pero me llega esta pregunta. ¿Por qué habiendo tantas herramientas de sanación, energéticas, tú has elegido los gongs, tú has elegido la terapia de sonido como canal? Pues te diría que no he elegido. ¡Wow! Que me siento muy, muy afortunado porque a mí siempre me ha gustado la música. Sí. Pero lamentablemente a los colegios que fui de pequeño, los profesores de música que tuve no fueron capaces de conectarme con la música. Entonces yo tenía la creencia de que no podía ser músico, de que la música era para otro tipo de personas y que yo no tenía esa capacidad. Pero luego la vida ha ido como recordándome que todos somos músicos. Es decir, hay 2 palabras que en las culturas antiguas no existían: bailarín y músico. Todos eran bailarines y todos eran músicos, ¿no? Entonces la música está dentro de nosotros y la música es una capacidad que todos tenemos.
y simplemente pues lo que yo hice, que esto también fue divertido porque yo empiezo a estudiar música en Majadahonda, en la Escuela de Música Enrique Granados, y empiezo, a ver si te digo, el año un poquito antes del COVID, ¿vale? Entonces estudié 3 años de lenguaje musical y 4 de percusión. Entonces imagínate que llegan los exámenes y yo me tengo que examinar, pero me siento en el pasillo y al lado tengo un niño de 7 años y al lado otro de 8 y de pie la madre mirándome como diciendo, este tío ¿qué hace aquí con los niños en el examen de música? Y lo más divertido era, me dijo uno una vez, tú tranquilo, te va a salir bien. Te lo aseguro. Fue nervioso, tú tranquilo, que te vas a... Sí, muy divertido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso. Yo he sentido que romper la creencia limitante de que yo no podía ser músico, ¿vale? Pues fue una de las claves. Y luego el gong, es decir, todo viene a buscarte. Muchas veces el problema que tiene es que perseguimos las cosas. Y todo lo que perseguimos nos hace miserables. Y no abrazamos lo que viene a nosotros. Y todo lo que viene a nosotros nos hace felices. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo algo que ya está conmigo? Porque a veces, porque perseguimos, ¿no? Sí. Ciertas cosas, dejamos de ver lo que hay, las oportunidades que empiezan a aparecer. ¿Cómo me doy cuenta que esa es una oportunidad para mi vida, para mi propósito, para...? Por resonancia, por vibración. ¿Te ha pasado alguna vez? Y a las personas que nos están viendo, ¿os ha pasado alguna vez ir por la calle, encontrarte con una persona que hace, no lo sé, 3 años que no ves, o 5 años? ¡Ah, qué bien! Y entonces hablas con ella y te parece que es que la habías visto ayer. Como si no hubiese pasado el tiempo. Es como, ¡wow! Porque se vibra en la misma frecuencia. Y sin embargo, otras veces nos pasa que nos encontramos con una persona que hace el mismo tiempo que no la vemos y de pronto, ya no tengo nada que ver con ella. Sí. ¿No? He perdido la resonancia con esa persona, he perdido la vibración porque estoy ya en otra frecuencia. Entonces todo es vibración y las oportunidades están en tu frecuencia. Si tú estás vibrando en escasez, las oportunidades que llegan a ti son de escasez. Si tú estás vibrando en miedo, lo que te trae la vida son experiencias de miedo. Pero si tú vibras en amor, si tú vibras en gratitud, si tú vibras en expansión, lo que te trae la vida son experiencias para que ames, para que agradezcas y para que te expandas. ¿Qué debo hacer yo si me doy cuenta que estoy vibrando ahora mismo en miedo o en escasez? Perfecto. Pero quiero empezar a vibrar alto. Vale, fantástico. Esto es muy bueno. Mira, para mí este es el primer paso. Y también hablo a las personas que vienen conmigo a terapia, les digo, mira, esto es lo más importante, darte cuenta. O sea, si queremos una transformación, no hablo de un cambio, porque cambio conocemos todos, y yo creo que tú también conoces personas que han cambiado de pareja, han cambiado de coche, han cambiado de casa, han cambiado de lo que sea, de trabajo, pero siguen siendo las mismas. Entonces no se trata de cambiar, se trata de transformarse. Entonces si nos queremos transformar, el primer paso es darnos cuenta de lo que hay que transformar. Es decir, me doy cuenta de que estoy vibrando en miedo, me doy cuenta, ¿ok? Eso es el 80% de la solución del problema, darse cuenta. Y ahora, el 15% siguiente sería, ¿vale? Tengo el coraje de ponerle cara a mis miedos, de enfrentar mis miedos. Y el 5%, que es el que trae la transformación, es la persistencia. Es decir, me mantengo en la nueva frecuencia. Entonces esto es algo que podemos hacer todos. Muchas veces necesitas un guía, alguien que te acompañe en el proceso, alguien que te sostenga, alguien como ese niño de 7 años que estuvo a mi lado y me dijo, tranquilo, lo vas a hacer bien. Siempre basta con que tengas a alguien. Y fíjate, traigo esto porque es tan bonito que muchas veces estamos buscando guías o gurús y un niño de 7 años te puede ser tu maestro. Tu maestro, ¿no? Como fue mi caso y por eso lo comparto. Entonces, cualquier cosa la podemos transformar. Ahora,
¿estamos dispuestos a dejar de ser quien éramos? ¿Estamos dispuestos a dejar de ser esa persona que tiene miedo, que no se muestra, que no brilla, que los demás, se fijan en ella? ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso? Porque esa es la clave. Y aquí volvemos nuevamente al apego. Nos apegamos a las cosas o a la identidad de lo que éramos. Sí, nos apegamos a una experiencia que hemos vivido de pequeños que nos permitía traer o mantener la atención de otros, pero no es lo que somos. Entonces, romper ese patrón es la clave. Y la terapia de sonido también nos podría ayudar a poder romper ese patrón y cambiar de frecuencia. Por supuesto, por supuesto. ¿Podríamos hacer la prueba? Sí, claro. Con un poco de Bueno, tengo aquí 2 cuencos, uno más pequeñito y uno más grande. Entonces, no sé si vamos a coger bien el sonido, espero que sí. Yo creo que aquí sí. Vale. Pues venga, vamos a poner una intención. Venga. ¿Vale? Sí. ¿Qué intención te gustaría trabajar? Pues lo que hablábamos, empezar quizás a cambiar la frecuencia del estrés a una frecuencia, no sé, más expansiva, más abierta, no sé. Vamos a entrar en un espacio de calma, por ejemplo. Perfecto. Venga. Genial. Entonces lo que vamos a pedir a la audiencia es que se siente, que apoye bien los 2 pies en el suelo. Las manos las puede colocar sobre los muslos, sobre las piernas. Puede poner las palmas hacia arriba o cruzar y juntar los pulgares, como sientan, más cómodo. Vale. Y ahora vamos a cerrar los ojos. Así que cierra los ojos. Y lo primero que quiero es que te conectes con tu respiración. Entonces simplemente observa cómo estás respirando. Observa cómo es tu respiración. Simplemente obsérvala. Comienza a inhalar y a exhalar por la nariz, muy despacito. Ve haciendo la respiración más lenta, más suave y más profunda. Ahora lleva la atención a la temperatura del aire al inhalar por las fosas nasales. Y observa cómo el aire entra fresquito. Y ahora lleva la atención a la temperatura del aire cuando exhalas y observa cómo ha cambiado y está más calentito. Respira lento, suave y profundo. Ahora visualiza una habitación. No hay muebles. Visualízate sentada, sentado en el centro. Y visualiza como un tubo de luz blanca entra en la habitación por el techo y va envolviendo todo el espacio. Observa cómo esta luz va envolviendo tu cuerpo y cómo tu cuerpo se transforma en un cuerpo de luz. Observa tu cuerpo de luz. Observa tu cuerpo de luz unido a la fuente, al cosmos, al creador, al uno.
Observa tu cuerpo de luz funcionando en perfecta armonía física, emocional, mental, espiritual. Y siente cómo te fundes con el sonido y cómo el sonido se funde con todo. Inhala profundo y al exhalar siente cómo se liberan tus bloqueos, cómo se liberan las tensiones, cómo se libera todo lo que te limita. Inhala profundo. Y al exhalar, toma conciencia de tu cuerpo físico, del espacio que ocupas, de la temperatura de la sala. Muy lentamente mueve los dedos, gira muñecas, tobillos. Y a tu ritmo ve despertando, lleva los brazos por encima de la cabeza, estírate, inhala, estira, inhala, inhala, exhala y relaja. Y muy despacito ve abriendo los ojos. Wow, vaya viaje. Es increíble el poder que tiene las frecuencias que has podido compartir ahora. Sí. De verdad, no solamente ha sido como conectar con el cuerpo, que ha sido entrar muy rápido a las sensaciones del cuerpo, Sí. sino ir también muy rápido a como un viaje, ¿sabes? Yo soy muy de visualizar cosas y hoy me he conectado con simplemente la nada. Yo ahí en medio de la nada. ¿Recuerdas cuál era la intención? No lo recuerdo. Era la calma. Ajá. Increíble. Bien, pues ahí tienes la información. La calma la encuentras en la nada. Wow. Vale. Y también sentía cómo se movía aquí, la parte de la garganta. O sea, me empezó a latir muchísimo. Bien. No sé qué estoy liberando ahí, pero bueno. Increíble. Muchísimas gracias por esta meditación. Hasta me siento diferente con la voz, ¿eh? Bien, me alegro. Sí. Siento como, como si algo dentro de mi voz se hubiera liberado, hubiera soltado algo. Fantástico. Qué experiencia, ¿eh? Gracias. ¿Y cuántos minutos hicimos esto? O sea, muy poquito. No, muy poquito, sí, es como tomarse un tecito. Maravilloso. Para las personas que quieran empezar a practicar esto, ¿qué recomiendas? ¿Por dónde pueden empezar? Mi recomendación sería, primero, empieza escuchando audios. Por ejemplo, ve a mi canal de YouTube, ahí tengo como más de 100 meditaciones que están abiertas para todo el mundo. Maravilloso. Y empieza a escuchar y empieza a trabajar con aquellas que sientes que tienen efecto en ti. A veces el efecto es de confrontarte, otras veces el efecto puede ser de llevarte a una relajación muy profunda,
otras veces puede ser de tener claridad mental. Entonces, bueno, ve encontrando como 3 o 4 herramientas dentro de lo que yo llamo el botiquín de sonido. Vale. Entonces empieza a escuchar en audios para familiarizarte con esta técnica de meditación. Siempre que lo hagas, a ser posible, reproduce desde un buen equipo, la mejor calidad de sonido que puedas y toma tiempo para estar contigo. Es decir, túmbate que estate 10, 15 minutos contigo escuchando. Cuando empiezas a desarrollar este hábito de escucha de estos audios o de estas grabaciones que tengo ahí en el canal, lo siguiente es busca en tu ciudad alguien para ir a una sesión en directo, de grupo. Uh-huh. Porque la experiencia va a ser completamente distinta. ¿Qué se puede esperar? Es distinto. Pues depende mucho del terapeuta y depende de la intención que se haya marcado para la sesión. Pero en directo tienes todo el trabajo sobre el cuerpo físico del sonido. Vale. En los audios, este trabajo, a no ser que reproduzcas en el Smart TV y con un home cinema, entonces sí vas a tener el efecto como si estuvieses en directo. Pero si no reproduces con un buen equipo de sonido pro, pues el efecto está más en el cerebro y en la mente y en el campo emocional. Vale. La parte del cuerpo físico es más en directo. Aunque, si por ejemplo ves los audios que tengo para el dolor y lees los comentarios, te vas a quedar muy sorprendida de que los audios también pueden ayudar con el dolor y el cuerpo físico. Increíble, Sí. increíble. Y con cambios que ya hemos visto. O sea, yo ahora mismo, o sea, es verídico, lo siento, en tan solo unos minutos. Imagínate si esto lo llevas a tu día a día. Sí. Y es súper sencillo porque mientras que para meditar tienes que encontrar el espacio correcto y el momento del día correcto, es decir, un momento donde haya silencio en casa. Muy importante para que los sonidos no te saquen. Aquí es tan sencillo, en cualquier momento del día te tumbas, te pones auriculares y entras en este campo de meditación 10, 15 minutos y el reset es inmediato. ¿Hay cierto tipo de frecuencias que me recomiendes más que otras o para Sí, empezar? se puede trabajar tengo un audio trabajando con 528 hercios. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Reparación de ADN y en la parte espiritual se la llama la frecuencia de los milagros. Vale. Entonces se puede experimentar con él. Yo creo que es un buen audio para empezar. Genial, maravilloso. No sé si nos hemos dejado algo por el tintero. Posiblemente sí, pero volveré. Genial, pues ahí está el compromiso de que seguramente volverás. Bueno, siempre y cuando quieras invitarme. Hombre, por supuesto, no solamente estás invitado, estás cordialmente invitado a este espacio, esta es tu casa. Por último, para aquellas personas que quizás quieren empezar a despertar sus habilidades, sus dones, sus talentos, pero tienen miedo, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Donde hay miedo, no hay amor. Donde hay miedo, no hay confianza. Entonces es responsabilizarse de sus dones y cuidarlos y alimentarlos. Es decir, cuando tú tienes el don que sea, la habilidad que sea, reconócela en ti, no para presumir delante de los demás, sino reconoce que eso está en ti y hace esta pregunta. Con esto que está en mí, que es natural, que lo hago sin ningún esfuerzo porque está en mí, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Yo creo que ese sería el primer paso. Muchísimas gracias, A ti. Vikram Pal, por todo lo que nos has compartido, por tu sabiduría, por tu energía, que seguramente se va a transmitir a través de la pantalla. Espero que así sea, porque es maravillosa. Y muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti de todo corazón y gracias también a la audiencia por dedicarnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Así que gracias. Y bueno, con todos ustedes, si hay algo de esta conversación que ha resonado contigo, que te ha volado la cabeza, por favor, escribe justo debajo de este vídeo en los comentarios. Nos encantará leerte. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Gracias.
Bueno, y antes de despedirme, quiero recordarte que Big Rampal estará dando una formación gratuita de 2 días dentro de muy poco sobre terapia de sonido. Es una experiencia 100% práctica con herramientas que puedas aplicar de inmediato en tu día a día o si estás trabajando con otras personas para que puedas implementarlo en tus propias sesiones. Puedes inscribirte justo en el enlace que encontrarás debajo de este video o en el QR que aparece ahora mismo en pantalla. Nos vemos allí. Adiós.